América de Cali antes de los años 80 no era un equipo grande, era un equipo que jugaba como nunca y perdía como siempre. Un club que cargaba sobre sus hombros el peso de los fracasos, las maldiciones y la incertidumbre de un destino que parecía condenado a la desilusión. Hubo un América primigenio de 1918 que ganó la Copa Centenario de 1919. Ese equipo desapareció y renació el 13 de febrero de 1927, año de su fundación oficial. La historia del club no comenzó con estadios llenos ondeando banderas rojas, comenzó en la tierra, en la improvisación de unos jóvenes que jugaban en un campo pegado al cementerio central, como si ya desde entonces el equipo coqueteara con la tragedia y la gloria. Con Hernán Zamorano y Ramón Bonilla al frente, el equipo fue creciendo, fueron echados de aquella manga y migraron a un campo rodeado de guásimos, esos mismos árboles donde los que no podían pagar la entrada se trepaban para ver los partidos. Así nació la barra primigenia de los guásimos, el primer símbolo de que la América no solo era un equipo, sino un sentimiento. Nadie imaginaba que aquel equipo que jugaba en campos improvisados y pedía camisas prestadas iba a terminar jugando finales de Copa Libertadores en el Monumental o en Defensores del Chaco, o que sus mismos hinchas montados en unos árboles dejarían una herencia llamada la pasión de un pueblo. La Mechita fue uno de los primeros equipos en recorrer el país. En 1930 y 1931 realizaron giras nacionales que los consolidaron como un referente en el fútbol aficionado. Durante una de esas giras en Bogotá quedaron a la deriva, sin dinero, sin uniformes y sin la promesa de pago que les había hecho un gitano que desapareció. En un acto de improvisación jugaron con camisetas rojas prestadas. La prensa capitalina rápidamente los bautizó como los Diablos Rojos, un apodo que se quedaría en lo más profundo de la hinchada americana. Un robo desencadenó en el por qué América viste de rojo completo, recordándonos una vez más que la vida no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos, porque sería impensado para el hincha americano hoy en día no ver el rojo en su camiseta. Eran años del llamado fútbol marrón, donde no existía el profesionalismo y los jugadores combinaban su amor por el balón con oficios cotidianos. Era normal ver al carnicero cortando la carne por la mañana en la tienda de tu esquina y luego verlo con los guayos puestos jugando fútbol en las tardes. El fútbol no era tan rentable. En 1948 el fútbol colombiano dio un paso decisivo para el profesionalismo. Con el primer torneo organizado por la DIMAYOR, América junto al Deportivo Cali lograron inscribirse, dejando fuera al Boca Juniors de Cali, que no pudo reunir los 300 pesos necesarios para la inscripción. América debutó con una goleada 4-0 contra el Medellín, dejando claro que aunque era un equipo modesto, tenía algo especial. Pero la verdadera hazaña llegó en 1949, en pleno dorado, cuando América se enfrentó al invencible Millonarios de Di Stéfano y Pedernera, para muchos el mejor equipo del mundo en esa época. Contra todo pronóstico, América ganó 2-1, rompiendo el invicto del equipo bogotano, que le ganaba a todos los equipos por más de 5 goles. Era aquel equipo que años después sería llamado el Ballet Azul y que le ganaría al Real Madrid. Aquella hazaña nos demostró que el fútbol, como en la vida, a veces el pez chico se come al pez gordo. Una hazaña que nos demostró que América incluso en sus primeros años tenía cositas. En 1960 y 1969 la América quedó a las puertas del título, siendo su campeón en ambas ocasiones, primero bajo la dirección técnica de Adolfo Pedernera y luego con el técnico Ángel Peruca. Por su parte, el Deportivo Cali, rival de patio de la América, ganaba constantemente y era protagonista en los años 60. Era el segundo equipo más grande del país en ese momento. Había ganado el título del 65-67 y le había arrebatado el título a la América en el 69. Los Diablos Rojos parecían tener aspiraciones por ser el segundo equipo de Cali. Los años pasaban y la estrella parecía esquiva, alimentando las teorías sobre la famosa maldición de Benjamín Urrea, conocido como Garabato. Benjamín Urrea, nacido en 1912 y apodado Garabato, fue un odontólogo de Palmira y también uno de los socios fundadores y jugadores del equipo rojo. En una época con pocos recursos, el América le quedó debiendo una plata a Garabato, que generó un conflicto interno. Nunca le pagaron y en medio de cobros y amenazas, Garabato decidió maldecir el equipo, prometiéndole que nunca saldría campeón. Una anécdota que parecía haber quedado olvidada y sin importancia, pero con los años comenzó a agarrar fuerza y muchos hinchas veían aquella maldición como la verdadera causa de la mala suerte que tenía el club. América jugaba como nunca y perdía como siempre, decían algunos hinchas y periodistas de la época. Los tiempos estaban por cambiar en el equipo. A finales de los años 70 el equipo aún arrastraba el peso de la historia, décadas de lucha, intentos fallidos y la constante sensación de que la gloria siempre se escapaba en el último momento. Pero en 1978 llegaron al club dos nombres que cambiarían su destino: Pepino Sangiovanni y su próxima gerente hincha furibunda, Beatriz Uribe de Borrero. Pero el verdadero punto de inflexión llegó al año siguiente, en 1979, con un técnico que ya sabía lo que era ganar, un hombre que había sido campeón con Millonarios y que para ese entonces ya había anunciado su retiro del fútbol. Un hombre que conocía al club porque había jugado en el primer campeonato de mayor en 1979
1948 para la América. Pepino Sangiovanni no quería cualquier entrenador, quería un ganador, y así convencieron a Gabriel Ochoa Uribe de volver a los banquillos, esta vez para dirigir al club que lo vio nacer. Para ese momento la Mechita era un equipo tradicional pero sin títulos. No había dado ese paso final que lo consolidara como un equipo grande en el fútbol colombiano, pero con la llegada de Ochoa Uribe todo cambió. El técnico no tardó en imprimir su sello en el equipo. Con una mentalidad ganadora comenzó una reestructuración profunda. Llegaron jugadores de renombre como el veterano Alfonso Cañón, ídolo de Santa Fe, y refuerzos internacionales como Juan Manuel Bataglia y Gerardo González Aquino. Desde el primer momento América mostró una cara distinta. El arranque del torneo fue espectacular. De los primeros 16 partidos el equipo solo perdió uno contra Quindío en Armenia. La Mechita estaba encaminada hacia su primer gran objetivo: ser campeón. Cada victoria acercaba al equipo un sueño que había aplazado durante décadas, y ese sueño se haría realidad el 19 de diciembre de 1979, una fecha que quedó grabada en la memoria de su hinchada. Aquel 19 el Pascual Guerrero estaba más lleno que nunca. América se jugaba el título contra la Unión Magdalena en un partido que era mucho más que una final, era la oportunidad de borrar años de frustración y abrir las puertas de la gloria. Garabato asistió ese día al estadio. Según él mismo, los hinchas lo querían matar, lo veían como un peligro para la conquista de la primera estrella. Ese día la policía lo sacó del estadio. Sin embargo, a pesar de todo, el equipo escarlata no falló y con una victoria 2-0 se proclamó campeón del fútbol colombiano por primera vez en su historia. Fue el momento que todo hincha había esperado por años. La maldición de Garabato había quedado en el olvido, o eso se pensaba. La historia estaba apenas comenzando. Lo que vendría marcaría un antes y un después en el fútbol colombiano. A finales de los años 70 y durante los 80 el narcotráfico crecía en Colombia como una hiedra imparable. No solo controlaba el negocio de la droga, también se filtraba en la política, en la economía y por supuesto en el fútbol. Los capos no solo veían en los clubes una oportunidad para lavar dinero, sino un pasaporte al prestigio y al reconocimiento social. El fútbol era poder, influencia y la entrada a las altas esferas del país. En Cali, dos hermanos encabezaban un imperio criminal: Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali. A Miguel le encantaba el fútbol, como a muchos otros capos, y la primera opción de los Rodríguez fue el Deportivo Cali, porque Gilberto era hincha del cuadro azucarero y porque el Cali para ese momento tenía más poder. Sin embargo, la estructura del club impidió la entrada de estos personajes. Según el libro Los Amos del Juego, Alex Gorayev, directivo de ese entonces del Cali, se opuso abiertamente a la llegada de estas personas porque conocía su procedencia. Miguel sí era hincha de la América de Cali, su rival de patio, lo que provocó el intento por dominar a los Diablos Rojos. Para inicios de los años 80, Miguel Rodríguez Orejuela se había convertido en el principal accionista del club. Desde ese momento, América reflejaría su poder y su influencia. Con la inyección de capital, el equipo armó una nómina de ensueño. Se decía que la América tenía más de 150 jugadores en nómina, muchos de ellos repartidos en clubes asociados al cartel de Cali. La chequera compró talento y con ese talento América se transformó en un gigante. Los primeros resultados no tardaron en llegar. En 1980 América hizo una gran campaña, terminó segundo en el Apertura, tercero en el Finalización y tercero en el Torneo Nacional. En Copa Libertadores alcanzó la segunda fase por primera vez en su historia. Era un equipo que ya mostraba señales de grandeza. El equipo iba en ascenso y en 1982 el club consiguió lo que tanto había buscado: su segundo título nacional. América dominó el torneo de principio a fin, ganando la Apertura, el Finalización y el Octagonal final. En este mismo año, un joven Samario debutaba con la camiseta escarlata, sin saber que con el tiempo se convertiría en el máximo goleador de la historia del club. Ese joven Samario era Anthony El Pipa de Ávila. En 1983 América repitió la hazaña y consiguió su segundo título consecutivo en una cerrada lucha contra Junior y Nacional. Fue en esta temporada cuando llegó uno de los fichajes más impactantes de la historia del fútbol colombiano: Willington Ortiz, proveniente del Deportivo Cali. Su traspaso se dio por una cifra desconocida, pero se hablaba de una cantidad que ningún otro club en el país podía pagar. Con el dinero del cartel de Cali, el América podía hacer y deshacer. Incluso se contempló la posibilidad de fichar a Diego Armando Maradona en su momento. En 1984, América conquistó su cuarto título nacional, esta vez contra Millonarios, con nuevos refuerzos como César Cueto y Guillermo La Rosa, y con el debut de Alex Escobar. América ganó la Apertura, el Finalización y el
octagonal final, dominaba la liga de principio a fin. También logró un récord impresionante, 23 fechas invicto, superando la marca anterior de 22, establecida en 1967. En Copa Libertadores, sin embargo, el equipo no logró avanzar más allá de la primera fase. El dominio del América alcanzó su punto máximo en 1985. El equipo consiguió su quinto título consecutivo, venciendo en la final al Junior de Barranquilla con un gol de Juan Manuel Bataglia. América dominaba a nivel local, pero el club sabía que para ser un gigante del continente tenía que ganar la anhelada Copa Libertadores. América disputó su primera final de Libertadores contra Argentinos Juniors. Fue una final dramática. Tras ganar en Cali y perder en Buenos Aires, el partido de desempate se jugó en Asunción, en el difícil estadio de Defensores del Chaco. El club Escarlata tuvo un penal de la gloria, pero Anthony Dávila, uno de sus ídolos, falló el último cobro, dándole el título al equipo argentino. Incluso Gabriel Ochoa Uribe le dijo a sus jugadores: ojo que Enrique Vidal, el arquero de Argentinos Juniors, siempre se tira a mano derecha. Anthony Dávila no le hizo caso y por supuesto le taparon el penal. A pesar de la desilusión internacional, a nivel local América dominaba. Incluso desde mayo de 1983 hasta mayo de 1985, América nunca perdió en casa. Era un equipo imbatible. En 1986 América sumó su sexto título nacional, estableciendo la marca del único pentacampeonato en la historia del fútbol colombiano. La plantilla era estelar: Ricardo Gareca, Roberto Cabañas, El Palomo Usuriaga, Galponi Maturana y Juan Carlos Isquia, entre otros jugadores, formaron una plantilla espectacular, pero el gran objetivo era la Copa Libertadores. Ese año América llegó nuevamente a la final, esta vez contra River Plate. Sin embargo, nuevamente cayó derrotado frente a un equipo que tenía figuras como el Beto Alonso y Juan Gilberto Funes. Era su segunda final perdida, pero como dijo el mismísimo Gabriel Ochoa Uribe, de las tres finales quizás fue la más perdible porque River tenía un equipazo. En 1987 América perdió el título de liga frente a Millonarios, pero llegó por tercera vez consecutiva a la final de la Copa Libertadores, enfrentando a Peñarol. Todo parecía estar a favor del equipo Escarlata. Ganaron el primer partido 2-0 en Cali, perdieron en Montevideo y les tocó jugar un partido de desempate en Chile. Estuvieron a pocos segundos de ganar el campeonato, pero en el último suspiro del partido, Diego Aguirre anotó un gol que le dio el título a Peñarol. América volvió a quedar un paso de la gloria. La derrota en Chile fue devastadora. Se dice que la hinchada celebraba antes de tiempo, creyendo que el equipo ya era campeón, pero hubo cortes de luz, el equipo tuvo problemas logísticos para viajar y todo parecía indicar que la América fue víctima de sabotaje. Pero al final lo único que quedó fue otra final perdida. Era la paradoja más grande en mucho tiempo, pues los hinchas podían vanagloriarse de ser pentacampeones de Colombia, pero al mismo tiempo eran 3 veces perdedores a nivel continental, una mezcla de triunfalismo y derrotismo característico de este deporte incierto que amamos. Todos se acuerdan de las 3 finales, pero en 1988 América fue eliminado en semifinales de Copa Libertadores por Nacional de Uruguay, nuevamente quedándose a las puertas de la gloria. La hinchada americana estaba golpeada y a veces en el fútbol no solo nos golpean nuestras propias derrotas, sino las victorias del rival. Y en 1989 se daría una victoria muy importante de un enemigo acérrimo del club Escarlata. Atlético Nacional, con su política de puros criollos, levantaba la primera Copa Libertadores para el país, con una idiosincrasia totalmente diferente a la del América de Cali. Muchos culpaban a Garabato, otros al karma por cómo el América había conseguido los títulos. Fernando Rodríguez Mondragón, sobrino de Gilberto, en su libro El hijo del ajedrecista, contó cómo América tenía cortado los sorteos en octagonales y cuadrangulares de Dimayor para esos tiempos, con las famosas bolas calientes, y cómo se utilizaron técnicas extranjeras para potenciar a los jugadores, con sustancias que no eran detectadas fácilmente. Contaba que había 2 termos, uno azul para los futbolistas con una bebida especial y otro rojo para el cuerpo técnico. En esa época los controles antidopaje eran escasos o se manipulaban con facilidad. Años más tarde también se supo cómo se sobornó a jugadores del Deportivo Cali en aquel partido agónico que definió el título de 1986 entre América y el Cali. Y no solo al Cali, se supo también cómo sobornaba a jugadores regados por diferentes equipos que
estaban dominados también por el cartel de Cali. En 1990 América ganó otro título, pero la forma en que lo consiguió sigue siendo un tema espinoso. En la última fecha, Atlético Bucaramanga, un equipo lleno de jugadores prestados por los Diablos Rojos, debía vencer a Atlético Nacional en Medellín para que América fuera campeón, y lo hizo. Pero en su crónica El rostro del señor, el periodista hincha del Bucaramanga Felipe Sarro cuenta una historia inquietante. Según él, Miguel Rodríguez Orejuela había dado órdenes directas para que algunos futbolistas del Bucaramanga se midieran ante la América de Cali. Pero Manuel Olaya, uno de los jugadores, desobedeció, y aunque Rodríguez Orejuela descargó su enojo sobre él lo compensó con unos dólares. El mensaje era claro: América no solo dominaba el rentado nacional con su juego, sino también con su influencia en las sombras. 2 años después, en 1992, el América ganó el título con solvencia. Sin embargo, en 1993 se daría una de las hazañas más impresionantes en una final electrizante recordada por muchos en el fútbol colombiano. Junior, América, Nacional y Medellín llegaron empatados en puntos a la última fecha del cuadrangular final. Todos tenían posibilidades de ser campeones y el ambiente estaba cargado de tensión. En Barranquilla, América se enfrentaba a Junior, mientras Nacional se medía contra el Medellín. Desde las tribunas y los rincones más oscuros del fútbol se murmuraba sobre árbitros comprados y maletines repletos de billetes. Por eso, la comisión arbitral designó jueces de regiones ajenas a los equipos involucrados. Fernando Paneso fue el encargado de pitar en Barranquilla. Al minuto 22 cobró un penal a favor de Junior que Oscar Córdoba atajó, y minutos después Alex Escobar abrió el marcador para América. Al final del primer tiempo, América era campeón, pero en la segunda parte Junior salió con furia. El Nietzsche Guerrero empató al minuto 58 y volvió a anotar al 76. Solo 3 minutos después, Wilson Pérez con un tiro libre, Valenciano metió la mano y Paneso decretó penal. América lo convirtió y el empate volvió a darle el título momentáneo, pero el destino tenía otros planes. Carlos Castro marcó para el Medellín y por unos segundos el DIM fue el campeón. Sin embargo, cuando el partido en Barranquilla estaba por acabar, un contragolpe dejó solo al pibe Valenciano y el nene Mackenzie. El mediocampista quedó solo, eludió a Oscar Córdoba y sentenció el título para Junior. Barranquilla explotó y América se quedó con las manos vacías. Años después, Fernando Paneso reveló en su libro escrito junto a Felipe Valderrama que antes de ese partido le ofrecieron un maletín con 30 millones de pesos que según él rechazó. Lo cierto es que el árbitro pitó para ambos lados y Junior ganó en la cancha, pero la sombra de la corrupción seguía flotando en el ambiente. Al año siguiente sucedió algo muy similar. Se jugaba el cuadrangular final entre América, Millonarios, Nacional y Medellín. América visitó a Nacional en Medellín y Fernando Paneso fue nuevamente el árbitro del partido. Años después, Paneso reveló que Juan José Bellini, expresidente de la América de Cali y de la Federación Colombiana de Fútbol, intentó sobornarlo para favorecer al equipo escarlata. Sin embargo, Paneso nuevamente se negó. El partido fue intenso y en el minuto 70 Paneso expulsó a Wilmar Cabrera. Al 82 América reclamó un penal a Higuita sobre Anthony de Ávila. Tras el partido, Diego Edison Umaña, técnico del América, se quejó públicamente del arbitraje. Nacional ganó con un gol legendario de Juan Pablo Ángel, asegurando el título. Con los años, el propio Pipa de Ávila reconoció que no hubo penal. América, aún con sus tentativas de inclinar la balanza a su favor, volvía a quedarse sin título. La influencia del cartel de Cali seguía siendo un tema tabú, pero las grietas de su imperio comenzaban a aparecer. En 1995 capturan a los hermanos Rodríguez Orejuela y posteriormente el club entra en lista Clinton, lo que sería el comienzo del fin para los Diablos Rojos. Para los que no saben, la lista Clinton es una lista en la que entran empresas relacionadas con dineros del narcotráfico. Estar en esta lista es un problema porque se perjudica la adquisición de patrocinios y el acceso a cuentas bancarias, aspectos que son indispensables para el sostenimiento de un club de fútbol. Es prácticamente una muerte financiera. Pero para la sorpresa de muchos, la inclusión de la American Lista Clinton en sus inicios no fue un impedimento para el rendimiento deportivo del equipo. Unos meses antes, en 1996, llega la famosa final de Copa Libertadores que pierde contra River Plate de Argentina, y esa temporada 96-97 queda campeón de la Liga Colombiana. En 1999 gana la Merconorte. En el 2000 y 2001 es campeón nuevamente de liga y en el 2002, en el debut de los torneos cortos, es nuevamente campeón, ganándole la final a su archienemigo Atlético Nacional. Fueron años gloriosos para la América de Cali a pesar de estar en la lista negra. Sin embargo, poco a poco el club se fue viniendo abajo, los patrocinadores comenzaron a cancelar contratos. El primero fue la cervecería Bavaria, que se retiró en el año 2000, y luego el G, tras sufrir un incidente
con Lofac. Uno de los pagos por su patrocinio, que venía desde Corea, fue retenido por el Departamento del Tesoro. Lo mismo pasó con el premio que América obtuvo por la obtención de la Merconorte. A partir del año 2003 dejó de tener patrocinios y comenzó la debacle para el equipo, que además consiguió con la extradición de Miguel Rodríguez a Estados Unidos 2 años después. El América se queda sin su máximo capo, sin patrocinios y en la lista Clinton. La combinación perfecta para la crisis que se avecinaba. Esa indiferencia y falta de control en el América durante tantos años fue la que sembró la semilla del caos, porque pese a ser de las pocas instituciones sobrevivientes a esta lista, América entró en una debacle deportiva, de malos manejos administrativos y con deudas por encima de los 14 millones de dólares. Y finalmente en el 2011, luego de una ardua batalla, sucedió lo que muchos olían. Lastimosamente la América de Cali se fue a la categoría B del fútbol colombiano. Como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. El América de Cali fue sus circunstancias, y si no las salvaba, no se salvaba el club. El amor es el lenguaje universal, el sentimiento más profundo y potente, y el amor de Miguel Rodríguez por su equipo lo llevó a lo más alto. Sin embargo, el amor también es un sentimiento paradójico, porque por amor se mata, y por amor casi se acaba el club. Pero al mismo tiempo también fue el amor de la gente, el de la hinchada escarlata, el que demostró que un club puede reinventarse cuando decide enfrentar su pasado. Y fue el amor de la gente el que sostuvo a un club que parecía hundirse en lo más profundo. El club volvió a la A, al lugar donde siempre perteneció. Hoy en día es un club nuevo, ganó títulos y su hinchada sigue fiel. Porque los directivos pasan, los jugadores pasan, pero el hincha siempre está. Y el escudo es inmortal.